Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, amigos, amados hermanos de la comunidad carismática Voz Cristiana. Una vez más, como todos estos domingos, es un gozo y una gran alegría el poder dirigirnos primero a Dios y luego a cada uno de nosotros a través de esta meditación de la palabra. Es sumamente importante, fundamental y vital el alimentarnos de las Sagradas Escrituras. Uno de los mayores conceptos que justamente se están virtiéndose en estos días es la seguridad y la inseguridad, la duda o la certeza. Hay tantas circunstancias que nos están en este momento rodeando que nuestros corazones reciben información de una naturaleza a otra y a veces quisiéramos saber cuál es la decisión a tomar. Estamos en momentos muy difíciles. No me queda más que decir que con la esperanza en Cristo podemos confiar en que mañana será mejor que hoy. Pero lo que nos dan los indicadores que maneja este sistema no son tan halagüeños como la preciosa palabra de Dios. Es por eso que quisiera hacerte una pregunta, que es en realidad el título de esta meditación. ¿Estás dispuesto a volver tus ojos a Dios? Miren, ante tantas cosas que hoy nos dicen, ante tantas verdades, medias verdades, o un poquitito de verdad y mucho engaño, frente a todo eso, te hago esta pregunta. ¿Volverías tus ojos a Dios? Porque mira, los peligros de hoy debe ser el impulso que nos lleve a ese alguien, a ese Dios maravilloso que puede resolver y sobre todo ayudarnos a tomar una decisión. Y esa decisión es ser guiado por Dios. Pero ahí también existe otro inconveniente. Todos pensamos que necesitamos o que somos merecedores o que debemos tener el respaldo de Dios cuando nosotros lo querramos. Pero nos hemos olvidado de que Él es Dios y nosotros fuimos creados como criaturas. No es la criatura que se someta, ¿no crees tú?, a aquel que lo creó. ¿No es esa la razón de ser de todo? Cuando tú dispones de una mascota, la mascota no hace lo que le parece, sino va a hacer lo que su dueño lo dice. No quiero hacer esa comparación que tú y yo somos mascotas, no, pero el orden, la autoridad, ese es el concepto. Cuando eso perdemos, entonces nos equivocamos y creemos que tenemos derechos que, por lo que nosotros pensamos, ya debe ser una verdad. Y yo te hago una pregunta, hay muchas cosas que no me gustan de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay muchas cosas que estoy seguro y convencido de que se podrían hacer mucho mejor, pero no las hacen. Y entonces el bienestar no es una garantía de que aquellos que pueden o no pueden, o quieren o no quieren hacer, en realidad estamos en un barco que está caminando casi a la deriva. Observamos que en un mundo que la inseguridad ha tomado de repente el lugar más importante. Encontramos que hoy nos hablan sobre que, muchos de nuestros gobernantes, autoridades y muchos de los ciudadanos de nuestro país y del mundo, sufrimos de ciertos problemas psíquicos. Y dentro de eso se dan ciertos calificativos. Pero vamos a aquello que en realidad sí funciona.
aquello que en realidad sí es la verdad. Ninguno de los que escribieron las filosofías y teorías del Big Bang o las teorías psicológicas que hoy nos gobiernan, ninguno de esos que escribieron sacrificaron su vida ni por ti ni por mí. Pero hoy te quiero hablar de aquel que vino, se entregó, se sacrificó, hizo y dio todo un mensaje tan hermoso que justamente nosotros, las personas inteligentes, hoy la rechazamos de una u otra manera. Quiero preguntarte, ¿puedes tú decirme si eres salvo? Y si eres salvo o no, ¿cómo saberlo? Este es siempre un tema que va a ser controversial y sobre todo va a traer un montón de argumentos y de conceptualizaciones que a veces se hacen más personales que fundamentales y doctrinales. Bueno, si yo soy salvo, yo debo saberlo, ¿no crees? Porque sería un desperdicio ser salvo y no saberlo. O ser salvo y dudarlo. O no ser salvo y creer que soy salvo. Miren, eso también tiene problemas, ¿verdad? Pero este no es un problema de hoy, es un problema de hace muchos miles de años. Pero es ahora donde tenemos que respondernos, porque hay algo que sí puedo decirte sin ningún problema. Dios está al cuidado de sus hijos. Te lo voy a poner en un paralelo. ¿Tú por quién te preocupas más? ¿Por el hijo de tu vecino, o el hijo de tu empleado, o el hijo de no sé quién? ¿Te preocupas por él? ¿O te preocupas por tu hijo? ¿Quién está en la lista de preferencias? Y si tuvieras que tomar una determinación, una decisión, ¿quiénes estarían y tendrían la prioridad? ¿Van a ser esos últimos? Seguiremos creyendo en aquellos que dicen que ellos son los importantes, los míos no lo son, ¿sí? No, es imposible creer eso. Porque entre los míos tenemos un amor filial desarrollado no en un día, una semana, un año, no, en toda la vida. Esto es para ti, para mí, para todos. ¿Cuánto amas a tu padre, a tu madre? Y tu padre y tu madre, ¿cuánto amas a tus hijos? Es más, todavía como padres decimos, yo daría mi vida por mis hijos. Sí. De eso me quiero tomar como un paralelo. Hay un Dios que quiere y nos hace sus hijos. Ese concepto de hacernos sus hijos significa ser salvo. ¿Por qué? Porque en la lista de prioridades yo me pongo en una prioridad cercana. Alguien me dirá, no, eso no puede ser. Dios es Dios para todos. Populismos, amado, no son los que nos van a dar la luz de lo que hoy nosotros necesitamos. Yo quiero que partamos de una idea. ¿Tú quieres ser amado? Tú me dirás sí. Y entonces te digo, hay alguien que nos puede amar primero, inicialmente, tal como somos. Y ese es el Hijo de Dios. Su nombre, Jesús. Y entonces, ahí viene la otra pregunta. ¿Y tú eres hijo de Dios? Nos ponemos a pensar y dudamos. Hay doctrinas que nos dicen que, por ejemplo, eso lo sabremos al final del camino. Es decir, hasta dónde llegaste. Si llegaste, llegaste. Si no, te arruinaste. Eso es demasiado fútil y inútil para seguir como un camino, ¿verdad? Pero bueno, hay una duda de ser un hijo de Dios y de no serlo. Bueno, pero entonces tenemos que ir a ese manual de vida que nos puede deslindar.
Comprender de aquello que en realidad dice la palabra y que yo puedo tener la escasa manera de entenderlo y pueda dudar de eso. Yo creo que Dios nunca nos puso acertijos en su palabra, es decir, adivinanzas o cosas que tú debes interpretarlas porque eres un gran erudito. No. Dios nos dio un manual de vida que es la Biblia, que la palabra de Dios, porque en realidad siempre que tenemos información vamos leyendo esta. Y hay un momento en el cual tú debes, yo y todos y cada uno de nosotros debemos tomar una decisión. Y de la decisión que tomemos, seremos o no seremos, ¿verdad? Es ahí, en esa decisión, donde tú vas a definir de ser o no ser. Entonces, muchas de las afirmaciones que a veces vertimos pueden ser a veces muy aceptables o en algunos casos confusas. Alguien diría, pues yo dudo porque, bueno, no sé, no creo. Hablan tanto de Dios y a veces no veo a Dios. Y entonces creemos que el ver a Dios es la herramienta fundamental para poder saber si lo soy o no lo soy. Alguien me diría, sí, pues es que yo conozco a mis padres. Muy bien. Y si tus padres te dijeran, yo soy espíritu, y como espíritu tienes que amarme, no te está diciendo, yo no estoy. No te está diciendo, yo soy fruto de tu imaginación o soy fruto de tu creencia religiosa. No, te está diciendo, yo soy, pero yo soy espíritu y soy verdad. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que establecer que el poder conocerlo, tengo que buscarlo, entenderlo y tomarlo, vivirlo. Y eso, a veces, en el camino de hacerlo, cuando nosotros queremos y incluso hasta nos podemos empecinar, pues vamos a encontrar que no hay certezas. Y esas certezas pareciera que más son imaginaciones, creencias, supercherías. Y claro, hay muchos que dudan. ¿Dónde está pues Dios? ¿Verdad? Esa es la pregunta que todos se hacen. Porque todos quieren ser servidos de Dios. Tengo esta pregunta. Al rey le diría, ¿dónde estás? Hoy estamos en una cultura que nosotros podemos hacer lo que se nos ocurre, solamente ponernos de acuerdo entre muchos impulsivos, audaces y, ¿por qué no, también sin escrúpulos? ¿Qué podemos hacer nuestra voluntad de la manera que nosotros queremos, imponiéndolas a los demás, usando todos los medios con los cuales vamos a hacer que nuestra idea, si no la comparten, por lo menos la van a respetar y la van a aceptar, les guste o no? Muchos dirían tiranía. Y claro, hoy estamos viviendo en democracias tiránicas. El mundo es un reflejo de esto. Pero cuando hablamos de Dios, casi siempre tenemos un concepto. ¿Existe? ¿No existe? Y si existe, ¿qué debo hacer para acercarme a Él? Y es aquí donde debemos empezar a conocerlo a Dios a través de su palabra. Y encontraremos esas ideas con las cuales Dios va a colocar esa certeza que ahuyente la duda. Porque la certeza, en realidad, es aquello que invalidará la duda. Caminar de la mano de la fe para los creyentes no es algo que quizás usted o yo va a surgir porque decidimos creer
Y que no creer, bueno, es algo que también está dentro de mis opciones, pero de todas maneras, crea o no crea, Dios tiene que estar conmigo. Entonces, miren, justo cuando los zapatos nos ajustan y estamos en un problema, es allí donde clamamos a Dios. Y a veces nuestro clamor no es el clamor que Él quiere que se presente a alguien. Dice Dios, no resiste, no desecha un corazón contrito y humillado. Pero eso es lo que no vemos. Vemos más bien corazones airados que le reclaman a Dios. Te pregunto, ¿cuántas veces tú le reclamaste a Dios? Ahora yo te hago la pregunta, ¿dónde basas que eso te es lícito? ¿Quién te hizo creer que era tu derecho poder decir eso? Que no lo veas no significa que no creas en Él. Ahora, el creer es tu decisión. El no hacerlo también es tu decisión. Pero estas palabras vienen porque nosotros hemos creído y hoy tenemos la esperanza de que tú, amigo, amiga, puedas aprender a caminar de la mano de la fe. Si no hacemos eso en estos momentos, te pregunto, ¿dónde encontraremos la fortaleza que necesitamos para salir de ella? Parece complicado, ¿verdad? Pero no es así. Dios en realidad quiere, anhela, espera que tomando su inspiración y conociendo realmente cómo somos, bajo nuestras experiencias en las cuales hemos sido marcados a lo largo de nuestra vida, es aquí donde viene nuestro auxilio Dios y a través del apóstol Juan nos explica esa certeza de vivir en nuestros fundamentos y la certeza de vivir en la salvación. O sea, estamos frente a dos caminos. ¿Quieres vivir en la certeza de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu tecnología y, entre comillas, desechar que hay Dios? Eres libre de hacerlo. O te das cuenta, percibes, eres capaz de poder notar que hay algo diferente, que no puede ser tan cuadrada la vida. Tener vida y después simplemente morir y desaparecer. Aquellos que hoy desaparecen a Dios son aquellos que hacen filosofía. Y díganme si la filosofía es algo que se come. No, es algo que se cree, es algo que se acepta. Y hay muchos que han empezado a poner filosofías de la manera que ellos quieren, de la manera que ellos han buscado hacerlo. Tenemos tantas corrientes filosóficas. Y díganme cuáles son las que persisten. Hubo un hombre sencillo, humilde, nacido en una comunidad muy triste, aparentemente poderosa, por el temor de sus vecinos, porque Dios peleaba sus batallas. No ellos, Dios. Ellos eran temidos porque había un Dios que peleaba sus batallas. Estoy hablando de los judíos. Pero al igual que hoy, ellos también se alejaron de Dios. Ahora Dios los castigó. No, por favor, no estoy diciendo eso. Dios no es un Dios castigador. Ahora, Él va a volver y traerá su juicio y con su juicio la retribución del mismo. Pero entonces, la salvación es la forma en la cual yo me acerco a Dios. Es la aceptación de Dios a mí. Es aquello que todo este mundo necesita y es por eso que Dios, tomando forma humana, vino y nos salvó.
La historia de ese carpintero de Galilea, que extrañó a todos en su tiempo y que hoy impactó, en pleno siglo XXI, impactó y sigue impactando a hombres y mujeres. Entonces, la salvación es absolutamente, extremadamente necesaria, sí. Y es útil naturalmente. Me refiero justamente a que hoy Dios está tratando de venir en nuestro auxilio, fortalecer a través de su palabra, de ese manual de vida, para que podamos vivir en este tiempo que es difícil. Muchas veces pensamos que creer es vivir sin duda. Y no puedo separar de la actitud humana. Siempre existe algo de duda. ¿Por qué? Porque voy a tomar un paralelo para poder interpretarlo. La duda es como que a tu espíritu la duda sea el dolor que sufre tu cuerpo. ¿Por qué nos duele algo? Porque hay algo que está mal, ¿verdad? Tienes cólicos porque tienes un problema estomacal. Te duelen las rodillas porque, bueno, te has descuidado y tienes un problema de repente funcional o una artritis. Entonces, cada vez que nosotros empezamos a establecer un paralelo, nosotros debemos decir que la duda es el dolor que experimenta tu espíritu, similar al dolor que experimenta tu cuerpo. O sea, es una experiencia de tu espíritu, ¿correcto? Entonces, aquí viene lo importante. Debemos ubicarnos y establecer que la fe es igual a creer. No estoy hablando del creer, de la credulidad, de que me han demostrado que, por ejemplo, Pitágoras y que la suma, que la propiedad de la suma. Bueno, la matemática es muy específica, ¿verdad? Pero tiene sus límites. Sobre todo en la filosofía limitan a la matemática que da miedo. Pero la matemática se fundamenta en criterios muy filosóficos, paradigmas paralelos de nuestra vida, sí. Y Dios, si puedes comprender que el dolor que experimenta tu cuerpo, un golpe, un accidente, una cortadura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú estás dándote cuenta a través de la duda? Bueno, a través de la duda podemos decir, hay algo que en nuestro creer no está muy bien definido. Entonces, yo no tengo duda porque todo está claro. Bueno, no podría decirte que esa afirmación sea demasiado pertinente. No es que esté claro, es que esté fundamentado. Cuando ello acontece, podemos entonces poner nuestra atención y disponer de esa certeza que en realidad es nuestra salvación. ¿Qué es esa certeza? Es el creer en Jesucristo, creer en su obra redentora, creer en aquello que hizo ese carpintero de Galilea al entregarse contra esa conspiración que hicieron contra él y el ser juzgado. No puedes llamar a eso un juicio, ¿verdad? Somos muy tolerantes cuando decimos ese fue un juicio a Dios. No, fue una conspiración contra Jesús. Era un tipo peligroso. Y entonces lo llevaron a la cruz, ¿verdad? Pero ese hombre fue a la cruz porque sabía que solamente a través del sacrificio
Y de allí que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Él se fue a esa cruz porque ese era el destino del éxito de su vida. Muchos dicen, ¿cómo el éxito puede ser morir? Pues el éxito es eso. Tienes un plan, un propósito, un objetivo. Y este no era pues un objetivo humano. Esto no estaba diciendo Jesús, ¿sabes qué? Yo en la cruz voy a morir y luego todas las autoridades de este planeta desaparecen y yo me voy a quedar como el gobernante final. No ocurrió eso así, ¿verdad? Aparentemente. Todos los judíos que conspiraron contra él vencieron. Pero en la realidad, que nos explica Juan, o primera de Juan 5, del verso 11 hasta el verso 13, nos dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. O sea, esta es la prueba de que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Eso quiere decir que todo aquel que cree en el Hijo de Dios, en Jesús, el Nazareno, el Galileo, el carpintero, el Hijo de María, de ese que se refiere la palabra ahí en la cruz, Él virtió su vida, su sangre, porque el principio de Dios es que sin sangre no hay remisión de pecado. Hoy nosotros hemos aprendido a decir, disculpa, y creemos que con eso ya lo hemos resuelto todo, ¿verdad? ¿Qué principio de justicia estás utilizando en eso? Disculpa, ¿sí? Si fuera un error cognitivo, intelectual, nada físico, nada, alguien diría, eso tiene fundamento, pero te hago una pregunta. Si hay alguien que te quita lo que es tuyo, y luego viene y te dice, disculpa, ¿ya? ¿Se resolvió? Bajo ese criterio, hoy se han dicho un montón de cosas increíbles. Y de allí esa falta de precisión de decir las cosas con la propiedad que la palabra tiene. Es que nos llaman fanáticos, nos llaman religiosos. Y les digo, no, de fanatismo puede haber una cosita chiquita, está bien. Pero, de verdad, vivimos con la verdad que viene de Dios, con esa verdad que nos ha hecho libres, con esa verdad que nos fortalece, con esa verdad que nos salva. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¡Qué fácil! Si lo tienes, tienes vida. Y si no lo tienes, no tienes vida. ¿Cuándo y cuánto se preocupan aquellos que hablan de Jesús, que hablan de Dios, en centrarse y en vivir esa vida que recibieron del Hijo de Dios? En el verso 13, porque vamos a extender 1 de Juan 5, del 11 hasta el 13, estas cosas os he escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y no creáis otras mentiras. La palabra dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y cuál es ese nombre que ha sido dado sobre todo nombre? ¿No es Jesús? Bueno,
Casi siempre lo hemos conocido como Jesús. Y muchos piensan que ese es un nombre muy particular. Bueno, dicho esto en el arameo de los tiempos de Jesús, se decía más o menos así, Yeshua Yamasía, que nos habla aquello que está citado en el Antiguo Testamento como Jehová salva. Bueno, ese Cristo, ese Jesús, ese que derramó su sangre y entregó su vida para salvarnos a todos aquellos que creemos en Él. ¿Lo he dicho claro? Y claro, ahí alguien dice, bueno, no hay ningún problema, yo también creo. Pero ahí viene la tergiversación que se ha hecho. Creer, tú miras y dices, ya dice que hoy día en nuestra ciudad va a haber una tormenta eléctrica y con abundante y copiosa lluvia. Ya creo. Tanto crees que ni siquiera eres capaz de salir a la calle con tu paraguas, sino que te coge la lluvia y te asustan los rayos, relámpagos y truenos y centellas. Y tú dices, sí, yo me informé y yo creo en las noticias. ¿Y qué pasó con tu paraguas? Entonces, eso le han llamado creer. Pero el creer es algo más. No es solo un hecho mecánico, natural y humano. Cuando nosotros queremos casi siempre explicar esto, pues les soy honesto y sincero, es muy difícil hacerlo, porque a veces cada quien tiene esa manera muy particular de actuar, ¿no? Tanto así que, bueno, muchos dirían, ¿no? Bueno, todo es relativo, no hay nada absoluto. Bueno, permítanme explicarles esto. ¿Cuántas veces has podido tú, como yo también, visitar hospitales y estar en realidad cercanos de esos pacientes agonizantes? Allí se respira todo menos creer. Y sobre todo ahí cuando alguien le dice, ¿sabes qué? ¿Me permites? Quiero acercarme hacia esta persona y hablarle de la nueva condición de vida que va a tener. Esta condición en la cual en realidad muchas veces ni nos hemos enterado ni preparado en toda nuestra vida. ¿Me permiten, por favor, hablarles a vuestro paciente de la vida eterna? Muchas veces he recibido objeciones, adjetivaciones, bueno, pero también he recibido gente que sí me ha dicho adelante, hágalo. Y bueno, creo que eso lo lográbamos a veces porque teníamos un trato cordial, bien vestiditos, personas confiables, entre comillas. No, bueno. Y la pregunta que siempre hacíamos a esa persona que estaba lista para partir: ¿sabes a dónde irás? ¿Y sabes que te presentarás ante Dios y su eternidad? ¿Saben? Esa es la pregunta que se hace un creyente. Porque ahora la pasada vida ya pasó. Ahora debemos vivir con una vida nueva. La vida que Jesús nos regala, la vida que logró Jesús en esa cruz bajo el derramamiento de su preciosa sangre y el entregar su vida, por lo cual su nombre ha sido puesto sobre todo nombre. Esa obra, esa acción de ese Dios maravilloso vino sobre todo aquel que cree
Y entonces somos capaces de vivir una nueva realidad. Sé que cuando digo esto todos me dicen, muy bien, muéstrame. Y bueno, tengo que decirles, aquí estoy. Yo soy la muestra. Todo creyente es la muestra del trabajo de Dios, del precio que Dios pagó. Por eso quiero hablarte a ti, amigo, amiga, que quizás aún todavía no has entregado. Ojo, no has entregado tu vida a Dios. No has aceptado el señorío de Cristo. Esto les explicábamos siempre a las personas que estaban en ese momento de encontrarse en una realidad diferente a esta. Y saben, muchos nos aferramos a esto. Pero quiero decirles que Dios y la eternidad son mucho más hermosas que las maravillas que hoy nosotros podemos disfrutar en este mundo. Muchos creen que la vida eterna no existe, porque no lo ven. Y entonces la duda, según ellos, se hace una duda razonable. Pregunto, ¿cómo puedes tú decirme que es una duda razonable si no quieres creer en el principio? El principio nos dice de una manera contundente, porque las cosas viejas pasaron, ahora se hicieron todas nuevas. Y en el verso 13 de Juan 1, dice, ¿no? Porque nosotros ya no somos simplemente el engendro de un varón y una mujer, sino que ahora hemos sido reengendrados en Dios Padre. Eso, por ejemplo, muchos dicen, no, pero eso no es cierto, eso es una creencia religiosa. Yo creo que aquellos que me dijeron muchas veces esto, un día se enfrentarán justamente en ese momento en el cual tengan que dejar esta vida. Conozco de gente que se desespera, gente que llora, gente que no sabe qué hacer. Está desesperada porque lo que viene no lo conoce, no sabe, no entiende. Y es aquí donde viene aquello que puede responder tu duda. ¿Te gustaría que Dios te reciba y te brinde eternidad? Yo sé que cuando digo esto, para algunos corazones esto causa un impacto. Para otros, en realidad, la duda. Estos locos. Y bueno, leamos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 5, del verso 6 hasta el verso 2. Miren, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque tres cosas son las que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo o el Hijo, ¿no? Y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Aquí voy a hacer un alto en la lectura de estos pasajes, ¿no? Y te diré, dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Agua es el sinónimo de conocimiento y sangre es sinónimo de vida. Entonces Jesús vino y se hizo semejante a hombre, como nace y como nació cualquier hombre, y como nacerá. Pero es aquí donde nos habla de algo interesante.
Si recibimos, eso quiere decir si quieres oír, si quieres informarte, si quieres conocer la verdad, si recibimos el testimonio de los hombres, ¿no es cierto? Porque muchas de las cosas que tú crees es lo que te han dicho muchos hombres sobre ciencia, tecnología, filosofía y hasta en religión. Y sea dicho de paso, yo no me considero un religioso, aunque muchos me califiquen como tal. Yo me considero un cristiano viviente, nada más. Alguien que vive en plena sujeción y en sumisión a Dios. ¿Hay diferencia? Sí, mucha. Porque el principio y la verdad es quien me ha cambiado. Y entonces volvamos, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, ¿y tú crees? El hombre para hacer un testimonio necesita un documento, lo hace legalizar ante un notario y entonces tú tienes tu título de propiedad, ¿cierto? El testimonio de los hombres. Y dice, si recibimos el testimonio de los hombres, quiero que entiendas hoy, y va a ser de tu bendición, que mayor es el testimonio de Dios, el hacedor de los cielos y de la tierra. Dice, Él tiene el testimonio en sí mismo. Él no dice, yo envié, yo esto, no, yo fui. Él vino como el Hijo de Dios aquí. Él vino como el pan que descendió de los cielos. Él vino como el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Y entonces dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios Padre testificando a su Hijo. Y alguien dice, ¿cómo es eso? Leamos lo que dice el verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Esto yo sé que todos dicen, wow, ¿cómo les gusta hablar en palabras difíciles? Y no es nada difícil. Permíteme explicarte. El que cree, y entonces no es solamente de un creer intelectivamente. Sí, leí, creo, del carpintero de Galilea, del hijo de María. Sí. Oye, ¿tú crees en él? Bueno, sí, creo, ¿no? Creo. Y vamos en ese juego de palabras que a veces, obviamente, no tienen sentido. Pero aquí quiero que lo entendamos. Dice, el que cree en el Hijo de Dios. Entonces la palabra creer no es simplemente aquello que hoy se ha desvirtuado con doble sentido, no, con un sentido específico. Ocultar el concepto de lo que Dios dice que es creer por un nuevo concepto que nos dicen que es creer. ¿Tú crees que va a llover? Nos ponemos a mirar el cielo y dice, parece que no, o parece que sí. ¿Tú crees que será bueno el presidente este que elijamos, o aquel o el otro? Sí, yo creo. ¿Sí? ¿Y qué pasó, pues? Nuestra historia republicana partió de mucho de eso, ¿verdad? ¿Y dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde llegaremos? Miren, estoy tomando las palabras desde la perspectiva que hoy se maneja en el tema de creer. Pero el creer no es solo eso. Porque aquí dice, el que no cree, en este caso, al Hijo de Dios, ¿qué le va a pasar? Volvamos a leer desde el verso 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. No lo establece un gran presidente, un gran filósofo, no. Estamos hablando de que alguien que lo establece es ese Dios vivo y verdadero. Ese Dios dice,
¿no? El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mira, ahí es contundente. Y es tan contundente que creo que hoy lo has podido. Y eso le he pedido a Dios que lo puedas entender. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, ya te he dicho cómo lo hacemos. Mayor es el testimonio de Dios, naturalmente. Alguien dice, pero yo no creo en Dios. Bueno, ya te lo perdiste todo. Ya por tu decisión has dado de un plumazo, no existe. Entonces, ¿qué es lo que existe? ¿Por qué estás aquí? ¿A dónde vas? ¿Crees que somos, qué? Una plantita, nace, crece, produce fruto, se seca, se muere? ¿Sí? ¿Eso es todo? Ese es el ciclo vital del cual hasta los filósofos griegos decían algo diferente. ¿Has evolucionado o has involucionado? Y aquí hay un Dios que dice, el que cree tiene vida y vida eterna. Sí, pero no lo he visto. Es igual cuando hablamos de los conceptos éticos y filosóficos. ¿Qué has visto de todo eso? Bueno, hay esto, hay aquello. Sí, eso es lo que decimos que hay. ¿Cuántos han escrito cosas maravillosas como ética marxista, verdad? Y claro, uno dice, sí, fantástico, ese es un trabajo, sí. Pero el autor de ese trabajo un día se molestó tanto que mandó eliminar, asesinar, destruir a su enemigo político. Y la distancia que había desde Rusia hasta México era tremenda. Por un lado, por el otro lado. Pero la mano de este hombre, de este dictador, de este, lo que quieran llamarle, lo alcanzó. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de alguien que habla de ética y cumple una ética promiscua en su manera de vivir? En cambio, yo te hablo de un Jesús, el cual nos dio una enseñanza de vida. Y hoy tratan por todos los medios de decir no existió, no solamente fue un maestro, solamente fue esto, pero es una vida que está registrada y que cada vez que seguimos indagando, seguimos encontrando sus esencias dadas por su vida mostrada ante los hombres. A mis esencias, sí, principios y fundamentos. Hubieron hombres que no siendo de la raza judía, creyeron en él. Sebastián, un oficial romano, el cual se puso a pensar, el cual los escuchó y rindió su alma al Creador. Sí, Roma no podía ver esa insubordinación, lo eliminó. Finalmente, lo llamamos un mártir de la fe. No, simplemente alguien que descubrió y se dio cuenta que hay algo más allá de lo trivial y lo fútil, con lo cual hoy tratamos de explicarnos. Entonces, si tú haces a Dios mentiroso y piensas que todo esto que está escrito en la palabra no es cierto, bueno, entonces, obviamente, ¿qué podemos esperar? ¿Podrás esperar que Dios te ayude si rechazas el fundamento con el cual te ha pedido Él que aprendas a vivir? No es que ahora estoy llorando y Dios tiene que escuchar. Dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Ese testimonio está en la vida de su Hijo, quien fue Jesús.
El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Punto. ¿Creen que hablo de vida en términos de existencia únicamente? No. Hablo de esa vida que es más allá de la muerte, más allá de la desesperanza con la cual podemos estar interactuando. Pero también el tener a Jesús representa algo muy importante. Algo que está escrito en Romanos 10, en los versos 9 y 10. Y la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, muchos piensan que solamente es decirlo. No, confesión es un hecho fáctico, el cual tú dices, esto es verdad. Cuando vas y tú has sido testigo, has visto, has estado en el escenario de donde ocurrieron las cosas, te llaman para que declares, ¿verdad? Y entonces das tu testimonio. Y qué hermoso es cuando alguien da el testimonio verídico, real, ¿verdad? Eso es lo que Dios está haciendo ahora y dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. También nos dice que hay una manera de tener esa vida. Y eso se explica a través de Romanos capítulo 10, del verso 9 al verso 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesión es aquella verdad que tú lo dices. No es simplemente un acto narrativo. Es que yo creía, yo pensaba, yo suponía. ¿Qué te dice el juez? ¿Qué te dice el abogado? Señor, remítase a los hechos. No especule. No lo he traído aquí como testigo para especular, sino diga, ¿es cierto esto? ¿Es cierto aquello? ¿Es cierto lo otro? Sí, muchas gracias, ¿verdad? Eso es declarar, confesar. Y si tú confiesas que Jesús es tú, no solamente que es Señor, bueno, es Señor de muchos, es Señor de todos aquellos que le siguen, ¿está bien? Él, estás diciendo, Él es Señor de ellos, pero no es Señor tuyo. Y para tú ser parte de esta preciosa y maravillosa familia de Dios, para que te conviertas en un hijo de Dios, porque hay muchos que creen que ya de automático son hijos de Dios y por eso pueden presentarle sus demandas. Yo digo que no, que ahí nos estamos equivocando mucho. ¿Y cómo tenemos que hacer? Dice que si tú confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchas veces este verso lo hemos leído cientos de veces, lo hemos escuchado por aquí, por allá, pero mira, quiero que esta noche lo comprendas. Que Dios te dé esa capacidad de que tus ojos y tus oídos puedan oír este mensaje y puedan entenderlo, que Dios dé el testimonio a tu corazón. Y dice que si creyeres en tu corazón, ¿qué debes creer? ¿Cuál es la idea central de esto que debes creer? Que Dios levantó de los muertos. ¿A quién? ¡A Jesús! ¿Sabes? Todos y cada uno de nosotros tenemos una tumba y en esa tumba, yo tendré una tumba, y en esa tumba ahí llevará mi nombre y ahí estarán mis restos. Dios nos dio un testimonio fantástico, un testimonio que no lo dieron 12 locos, 13 locos, 15 locos, 20 locos, no, miles de personas que estuvieron dispuestos a morir por eso, por aquello que creyeron. Y no era una creencia violenta, destructiva, no, era una creencia en paz, en armonía, en amor.
Porque esa es la creencia en que tú dices, yo creo, yo vivo en la realidad de que hay un Dios que es mi Señor. Y lo que Él dice, eso es lo que yo hago. Y yo quiero hacer un montón de cosas, pero me pongo a los pies de Dios y le pido que me guíe en qué hacer. Y lo que no me permite hacer, no juego tratando de hacerlo. A eso se le llama un hacedor de la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En la palabra. ¿Y qué tiene la palabra? Tiene el mensaje. ¿Y qué tiene el mensaje? Los procedimientos que debes hacer para vivir conforme a Dios. Y así dar el testimonio. Por favor, léelo conmigo. Voy a volver a 1 de Juan 5, desde el 11. Dice, este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna. ¿Está claro? ¿Quién da el testimonio? Dios. ¿Qué cosa ha dado según ese testimonio? Vida eterna. Y dice, y está refiriéndose al testimonio, que este testimonio no es otra cosa que la vida que está en su Hijo, Cristo Jesús. O sea, el testimonio está en que tú poseas, tengas. No lo tengas como alguien que tú lo sostienes a Jesús y que le puedes gritar y le puedes reclamar y le puedes decir, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Porque escrito está que si yo te digo que hagas algo, tú lo vas a hacer. Eso no está escrito así. Pero lo que sí está escrito es, dice, que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo puedo tener al Hijo? Porque yo quiero tener vida. Sino, ¿qué es lo que tememos perder? Vida. No. La muerte te quita tu existencia. Pero después de la muerte hay vida. Sé que esto la filosofía no la entiende muy bien. Algunas perspectivas quizás han podido un poquito visualizar o interpretar. Pero la verdad es de que somos seres eternos. Porque así nos creó Dios. Pero yo soy un ser eterno, que tengo al Hijo, que he creído en el Hijo y que ahora tengo el Espíritu Santo en mí. Ese es el testimonio de que soy un cristiano. Alguien me dice, ¿y cómo sabes que tú tienes el Espíritu? Bueno, porque aquí está, así se dice en la Escritura. Romanos 10, verso 9 y verso 10 dice, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor. Y en realidad es el Señor de todo, es el Señor de todos. Pero cuando yo quiero hacer mi declaración personal, digo, el Señor Jesús es mi Señor. Él puede disponer de mi vida. Él dispone de mi billetera. Él dispone de mi tiempo. Entonces estamos hablando de que Él ejerce una autoridad sobre los creyentes, los hijos de Dios. ¿Eso cómo surge? ¿Cómo nace? Creyendo en nuestro corazón que Jesús fue levantado de entre los muertos. Hecho inaudito, increíble. La ciencia no puede repetir ese hecho. Y como no lo puede hacer, normalmente la ciencia dice, como es algo que no lo puedo replicar, entonces no existe. Te
pregunto, ¿todo lo que existe es lo que la ciencia puede replicar? ¿Cuántos son los esfuerzos por seguir haciendo, entre comillas, creando vida? El primer indicio fue la oveja Dolly, ¿verdad? Criterios con los cuales el hombre quería, hoy sigue queriendo, y mañana seguirá creyendo que él puede hacerlo todo sin Dios. Pero en cambio aquí se dice, todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, eso quiere decir, yo ya no creo en todo eso que acabo de decir. Yo no puedo hacer mi voluntad. ¿Para qué la haría? ¿Para ser feliz? Si puedo ser feliz teniéndolo a Cristo. Si Cristo más bien es mi gran y hermoso Señor, que me ayuda a ser aquello que yo debo ser. No me limita, sino por el contrario, me proyecta y me potencia. Y dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Estamos hablando del vencedor de la muerte. Yo no lo he vencido, lo venció Cristo, pero lo venció no solo por Él, sino también por mí. Eso es ser salvo. No es la inmortalidad de no morir, de no estar en una caja, de no ser metido en un nicho. No, es la inmortalidad de no ser separado para siempre de Dios, sino vivir en la presencia de Dios, un Dios bueno, un Dios amable, un Dios verdadero. Y aquí lo dice en el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es casi cotidiano que muchos siempre tengan esa actitud de dudar. Si lo que hicieron, si lo que dijeron, sí, porque alguien dice, o sea, yo por decir ciertas cosas o hacer algunas otras cosas, ya, ¿soy hijo de Dios? Aparentemente parece difícil, ¿verdad? Pero la gran verdad es que si creemos en esta preciosa obra redentora de Jesús. No te digo que solo creas en que Jesús. Sí, pues Jesús. O cuando tienes miedo, Jesús. ¿No? Ya está, tú eres un gran creyente. No. Dice, si creemos en la preciosa obra redentora de Jesús. ¿Ok? Eso hay que creer. Y nos acogemos por la fe a la gracia salvadora. Lo repito. Dice, acogernos por la fe a la gracia salvadora. ¿Quién dio esa gracia salvadora? Cristo Jesús. Entonces, podemos vivir una vida con certeza, con confianza de ser salvos. ¿Por qué? Porque primero, conozco la obra redentora de Jesús. Segundo, creo en esa obra redentora. Tercero, ahora sé cómo tengo que vivir conforme me ha enseñado a vivir. ¿Quién? Cristo Jesús. Eso significa en realidad acogernos por la fe a la gracia salvadora. Pero una vez que la gracia salvadora actúa sobre nosotros, entonces podremos decir, si esa gracia actuó sobre mí, o sea, Dios actuando hoy, no mañana, no pasado, hoy. Y si mañana tú vas a creer, mañana, o sea, tu día. A partir de ese momento, podemos tener la certeza de proseguir nuestras vidas
pero ya no autónomamente de Dios, sino en Dios, o como dice la Escritura, en Cristo Jesús. Eso es lo que nos da vida eterna. Y alguien dice, pero hace un instante usted dijo que todos éramos eternos. Sí, pues. Pero muerte, dentro del concepto espiritual, no quiere decir deceso. Muerte quiere decir separación entre Dios y su criatura creada. Eso es muerte. Y vida es vivir pegado, al lado, con, dentro, o que Dios vive en, o sea, dentro de mí. Conceptos, alguien dice, oh, difíciles. No, a lo contrario, concurrentes todos, porque nos da una idea desde un ángulo, desde otro ángulo, para que nadie... Porque te has dado cuenta, yo puedo tener aquí un objeto, si me paro por acácito lo voy a ver de una manera, si lo paro por acácito lo voy a ver de otra manera, y vamos a decir que hay dos evangelios, que hay dos palabras, que cada uno debe interpretarlo como le parece, o como nos acusan de ser libres interpretadores, aquellos que tenían, según ellos, la profesión de la fe, o la profesión de ser cristianos. No. Ahora nosotros conocemos, gracias a las Escrituras y sobre todo gracias al maravilloso poder de Dios, que ha descendido y está descendiendo más y más, porque aún todavía es tiempo de gracia, porque aún todavía es tiempo de salvación, porque aún todavía puedo decirte a ti, amigo, que si tú aceptas a Cristo, dejarás de ser mi amigo, mi conocido, mi estimado conciudadano o mi estimado colega profesional. Dejarás de ser eso. ¿Para qué? Para convertirte en algo mucho más bonito, en un hijo de Dios. Y entonces, si yo soy un hijo de Dios y tú eres un hijo de Dios, podré decirte, amado hermano. ¿Lo entienden? Pero eso es porque tenemos la certeza de proseguir nuestra vida en Cristo Jesús con una vida eterna, asegurada no por obras, sino por el gran amor de Dios. ¿A quién? A mí, a ti, que todavía está con los brazos abiertos diciéndote, ven, quiero que seas tú, un hijo mío. ¿Sí? Bien. Hemos llegado al tiempo. Este es un tema hermoso que hoy día estamos empezando. Proseguiremos el próximo domingo, porque este tema de la certeza, que es lo opuesto a la duda, el antagónico, lo dialéctico, ¿no? Y podemos nosotros seguir fundamentando que Cristo es el Señor y que no hay verdad fuera de Él. Alguien me dirá, no, mira el cosmos, y te digo, ¿quién lo hizo? ¿Tú? ¿Estuviste tú el día en que se creó todo esto? ¿Podrías decirme que el gran Big Bang ocurrió? ¿Y porque alguien lo dijo es merecedor de los grandes premios Nobel? ¿O ya no queremos decir antes de Cristo y después de Cristo? ¿O ya queremos simplemente obviar a Jesús? ¿Saben? Eso también lo vemos como algo natural. Porque es el tiempo que esto tiene que ocurrir. ¿Y dónde está escrito eso? En las Sagradas Escrituras. ¿Quién lo dijo eso? Dios. Pero aún todavía es tiempo de salvación. Y a ti, amigo, amiga, que hoy te has dado el tiempo de escuchar de repente las atropelladas palabras que tengo, te pido, vuelve tus ojos a Dios. Búscalo. Encuéntralo a Jesús abriendo ese librito negro llamado Biblia.
o ahora en las versiones digitales que tienes en tu celular. Y búscalo. Te diría, nos hace falta. Pero tengo el gozo de decirte, yo lo encontré. Y me sería de gran complacencia que tú también lo encontraras a Dios. Que le dijeras que quieres ser una hija o un hijo de Dios. Y acepte sus condiciones. Porque la vida en Dios es eso que nos fue prometido. En el modelo judío, los judíos querían volver a su tierra prometida. En el modelo cristiano, nosotros vamos hacia el reino de Dios y su justicia. Que no es que está allí, no, ya está aquí, pero tenemos, cual peregrinos, de ir hasta donde está el reino. Pero somos ciudadanos del reino. Somos peregrinos por esta vida, sí. Que el Señor nos bendiga mucho y nos haga comprender. Y meditemos justamente hoy, en este tiempo tan difícil, en donde a veces la vida es solo una historia, y muchas veces alegre, feliz, y en otros tristes. Quiero expresar también mi sentido más grande a todos aquellos que han perdido a través de esta pandemia a sus seres amados, conocidos. De una u otra manera todos hemos sido molestados, tocados, heridos. Pero tenemos una fortaleza que se llama Cristo Jesús. Alguien dirá, pero entonces ustedes con Cristo Jesús ya tienen la vacuna. Estamos mejor que esto. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Conformistas, no. Idealistas, tampoco. Gente que vive la preciosa realidad. Porque si no, si tú crees que yo te estoy hablando de algo que no sé, explícame cómo se crearon los cielos y la tierra. Causa, efecto, casualidad, Big Bang. Para explicar eso necesito mucho más fe. Me dirás matemáticas. Perdón. Lo que hacen no es matemáticas. Son teoremas, teoremas y más teoremas. En cambio, esta es la palabra de Dios. Que todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene la vida. Y seguirán habiendo locos que daremos nuestra vida, si es necesario, para dar el testimonio de Cristo Jesús en nuestros corazones. Que el Señor me los bendiga ricamente, y ha sido un bonito tiempo en donde he podido un poquito refrescar este concepto de salvación, que es la puerta de acceso a pertenecer a la familia de Dios, a la familia de Cristo. Te amamos, hermano, te amamos, amigo, y te invitamos. Aún todavía es tiempo de salvación. Aún todavía Dios puede aceptarte como su hijo. Y ven, únete a la comunidad carismática Voz Cristiana, porque en nuestro eslogan está escrito que nosotros somos una familia que espera por ti. Amén. De todo corazón, muchas gracias por el tiempo que ustedes nos han dado. Reciban todos y cada uno de ustedes, amigos y hermanos, el saludo de la familia pastoral, que hoy en plenos problemas seguimos aquí en la brecha para seguir sirviendo a Dios como tú, mi hermano, mi hermana, lo haces. Bendito seas en Cristo Jesús, y que esta bendición sobreabunde en cada uno de nosotros. Quiero terminar solamente con una oración muy corta. Decirle: precioso Dios, he puesto la palabra, he puesto unos cuantos versitos que tú me has dado, Señor. Hay tantos con los cuales podríamos probar lo que tu amor hizo por cada uno de nosotros. Pero he puesto lo que tú me has hecho creer que es lo más importante.
Amado Dios, bendice con esta palabra el corazón de toda aquella persona que aún no te conoce. Y fortalece el corazón de todos y cada uno de tus hijos. Y así como lo haces conmigo, Señor, hazles comprender, entender y vivir, Señor, que vale la pena vivir y morir por ti, precioso Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Que el Señor nos bendiga y los invito a los días martes y jueves dentro del MID. Estamos trabajando en la edificación de la iglesia, y los días domingos a través de YouTube y también del Facebook. Gracias, y de todo corazón que el Señor me los bendiga mucho.